Como en muchas ocasiones habéis solicitado que realizara una charla sobre la vitamina D, vamos a hacerla y hablando sobre todas sus funciones, un poquito de historia, diferentes aspectos. En la cámara, disculpar porque hay dos sistemas, se está grabando a través de Instagram y a través de Facebook, la mirada está un poco al medio de las dos, pero bueno. Vamos a hablar de diferentes aspectos, daremos un pequeño repaso de la historia de la vitamina D, que no es bien una vitamina, ahora lo veremos, sobre el metabolismo de esta nutriente, si realmente es una vitamina hormona, que es lo que os comentaba, qué causa su déficit, consecuencias de los déficits, también la importancia de la vitamina D en los tiempos en que estamos, estos tiempos de pandemia, y vamos a ver su influencia, y también qué valores de analítica son de interés, qué alimentos la contienen y qué tipo de suplementación hacer. He incorporado muchas de las preguntas que habéis hecho en los posts de estos días y espero que sea de vuestro interés. Vamos a empezar, vamos a hacer una breve historia rápidamente de la vitamina D, luego al final responderemos preguntas, voy a coger varios móviles, entonces no os preocupéis, ahora mismo está desactivado en Instagram, pero luego lo activaremos para que podáis preguntar. Los de Facebook tampoco nos haremos caso los de ahora, haremos caso de los que serán luego de forma directa en cada uno de estos medios. Un segundito, por favor. Si puedes poner... ¿Cómo? A ver, un segundito, que nos dicen que se ha perdido por Instagram, por aquí yo sí que lo estoy viendo de forma correcta. A ver, un segundito. Un segundito, que hay un problema en la conexión. A ver, activo los comentarios. ¿Lo veis todos correctamente en Instagram, por favor? Si lo veis correctamente, me lo podéis mencionar. En el perfil de Aleipamias, ¿es todo correcto? ¿Lo veis todo correctamente? Sí, lo veis correctamente, ¿vale? Todos ponéis el dedo hacia arriba, supongo que es que sí. Vale, perfecto. Estáis en el perfil de Aleipamias, ¿verdad? ¿Me podéis comunicar, por favor, si es el perfil de Aleipamias? Entiendo que sí. Vale, perfecto. Pues, perfecto. Pues vamos a seguir de nuevo. Vale, vamos a seguir. Disculpad por los problemas técnicos, esos son los problemas del directo. Vale, pues vuelvo otra vez a cancelaros lo que sería los mensajes para que no molesten. Vale, seguimos. Lo que hemos comentado, vamos a hablar de diferentes cositas, empezamos brevemente por la historia de él. La historia sobre la vitamina D, tenemos que agradecer sobre todo a Edward Melanie. Este era un médico británico en el año 1918, experimentó previamente con perros, induciéndoles un raquitismo, que raquitismo es una enfermedad causada por una carencia de la vitamina D, por falta de sol en la mayor parte de ocasiones, y luego los curaba administrándole el aceite de hígado de bacalao, que luego hablaremos de su importancia y una de sus funciones que tiene, que puede ser la complementación de un alimento rico en esta vitamina. Luego, más tarde, un año después, en el año 1919, Kurt Hulsinski curó de raquitismo a niños, como podemos observar en la imagen de vuestra derecha, simplemente aplicándole luz ultravioleta, producida artificialmente. Estaba simulando el sol mediante ciertos tipos de bombillas y de luces. Ya sabemos que la vitamina D tiene una alta relación con el sol, pues luego lo veremos más profundamente. En el año 22, Elmer Colum destruyó la vitamina A del hígado de bacalao, porque también tiene mucha de ella, y demostró que el efecto del raquitismo no influía en las dosis de vitamina A, porque lo que curaba realmente el raquitismo era la vitamina D propiamente que llevaba. Más tarde, Adolf Windaus, que fue ganador del Premio Nobel de Química en el año 28 por diferentes investigaciones, en el año 31 consiguió obtener la vitamina D cristalizada, irradiando ergosterol, que es una molécula específica, y fue realmente las primeras vitaminas que se consiguió aislar. Hablando del metabolismo de la vitamina D, tenemos que tener en cuenta varios conceptos. La vitamina D se puede portar por el sol, aquí podemos ver los rayos ultravioleta del sol, a través de la piel van a formar vitamina D, o mediante su ingesta, mediante suplementos, que luego hablaremos más profundamente, o mediante también lo que sería alimentos que van a contener estos nutrientes. En este caso se va a formar vitamina D. La vitamina D, para ser realmente eficaz y beneficiosa por nuestro organismo, tiene que ser metabolizada.
Previamente es metabolizada en el hígado, que es la primera fase, a posteriori en el riñón y después ya está en lo que sería la 1.25, que es su forma activa. Es la vitamina D que ya va a poder repercutir en las funciones biológicas de nuestro organismo. A posteriori, mejorando de los procesos más comunes, como puede ser una función en las glándulas paratiroideas, disminuyendo incluso, por ejemplo, la secreción de la PTH, que es aparato hormona. Va a afectar también en el intestino, aportando muchos beneficios, incluso a las personas que tienen problemas de colitis ulcerosa, colon irritable, mejorando la función intestinal y las paredes y las vellosidades del intestino y favoreciendo así también la absorción del calcio, que luego hablaremos del calcio y su influencia en la vitamina D, y también en el hueso, permitiendo que el hueso pueda crecer fuerte y adecuado. Pero tenemos que tener en cuenta que la vitamina D, sea por su absorción mediante el sol o mediante ciertos alimentos o suplementos, primero tiene que ser previamente metabolizada en el hígado y luego en el riñón para luego hacer sus funciones biológicas, que ni más ni menos repercute en más de 1000 genes, como ahora veremos a continuación. En breves terminologías de la vitamina D podemos decir que la prohormona, porque realmente no es una vitamina, se puede llamar el complejo hormonal D, una prohormona, que es la vitamina D, no es bien una vitamina, es una hormona que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizarlo. Pero bueno, brevemente de ciertos tipos de terminologías. Tenemos lo que es la vitamina D2, conocida como vitamina D2, que en este caso sería el ergocalciferol, que esto normalmente se aporta del reino vegetal, de champiñones, otras cosas que luego veremos a continuación. Cuando esta hace la primera fase en el hígado, se considera el ercalcidiol, y cuando hace ya en el riñón la última fase, ercalcitriol. Lo mismo sucede con la vitamina 3, sea la del sol, repito, o sea también la que hemos ingerido mediante suplementos o alimentos. La primera es el colecalciferol, que es el que tomaremos en suplementos, pero luego lo veremos. Cuando es metabolizado en el hígado, calcidiol, y luego el calcitriol. Como os decía, no es más bien una vitamina, sino podemos decir que es el complejo hormonal D. Todo nuestro organismo, en una buena parte de él, tiene receptores de vitamina D, que son conocidos como los VDR o NR1-1, que es el nuclear receptor de la subfamilia 1, grupo 1, miembro 1. O sea, nuestro cuerpo está lleno de receptores de la vitamina D, ya de ahí que posiblemente no sea realmente una vitamina, como se dice, sino una hormona. Realmente se han identificado estos receptores en prácticamente todo el cuerpo, principalmente en células inmunológicas, de ahí la importancia en la situación actual. Células endocrinas, personas que tengan problemas hormonales es clave. En neuromuscular, hematopoyéticos, piel, a nivel de células tumorales incluso, se puede ver una atrofia de estos tipos de receptores y, como os comentaba, puede ser sintetizada por nuestro organismo mediante la absorción del sol y regula la expresión de más de 1000 genes, o sea, realmente no es una vitamina, es una hormona, pues durante la charla la iremos mencionando como vitamina, que es lo que todo el mundo conoce. Aquí podemos observar simplemente como el calcitriol, que sería una forma ya más biodisponible, puede hacer y activar estos receptores. La molécula de vitamina D es el punto de color rojo, los receptores serían los redondas de color azul. Cuando se une realmente va a repercutir en la adecuada función de nuestro ADN, incluso en estos aspectos. Los receptores de la vitamina D prácticamente están en todo el cuerpo, aquí vemos ejemplos en la paratiroides, en el riñón, en el sistema renal, en el intestino, en los huesos, en la epidermis, en el sistema inmunológico, como os he mencionado, ayudando en un efecto inmunomodulador en las células B, células T, en macrófagos y muchos otros. A nivel reproductivo, muchos problemas hormonales, como pueden ser problemas de fertilidad, pueden deberse a un déficit excesivo de vitamina D. A nivel pancreático, a nivel cardiovascular y en el sistema nervioso central, entre muchos otros. O sea, realmente por todo nuestro organismo tenemos estos receptores. Yendo a lo conciso, que es lo que os interesa, ¿qué puede causar y qué sucede porque hay tantos déficits de vitamina D? Porque hay un déficit excesivo, como luego veremos. Las causas principales pueden ser, a pesar de tomar el sol, si aplicamos bloqueadores y cosmética, va a hacer que no absorbemos correctamente esta vitamina o esta hormona, podemos decir. La melanina de la piel de cada persona, la latitud, dependiendo de dónde vivamos, podemos tener una mejor o peor absorción. Y el invierno, con la melanina, por ejemplo, las personas como más morenas o de piel oscura tienen una mala absorción de vitamina D. También hay ciertos medicamentos o suplementos que pueden intervenir en su absorción, por ejemplo, los medicamentos anticonvulsivos o antipilépticos, los glucocorticoides, cortisona, va a repercutir. También hay ciertos de fármacos que van a ser como la rimapicina. Y también plantas como, por ejemplo, incluso la flor de San Juan, conocido como el hipérico, que es un antidepresivo. Esta sustancia es una sustancia fotosensible, o sea, las personas que toman hipérico en infusión o en extracto tienen que vigilar al exponerse al sol porque tiene una mayor sensibilidad a la melanina, pero además hace que nos absorba correctamente esa vitamina D. Cualquier alteración hepática
o renal, si hemos visto que se metaboliza en el hígado previamente y lo absorbe en el riñón, hará que no se absorba correctamente esta vitamina. La obesidad, un exceso de peso, hará que no se metabolice de forma correcta la vitamina D. Y luego ciertos tipos de problemas, sobre todo enfermedades de mala absorción o problemas digestivos como la enfermedad del Crohn. Tenemos que tener en cuenta que esos déficits que tenemos la mayor parte de población, y luego veremos ejemplos y estudios, pueden repercutir en diferentes patologías. Esto está extraído en el estudio 2011, como puede influir a nivel neurológico, desde produciendo Alzheimer, su déficit puede aumentar el riesgo de Alzheimer, afectando en la esquizofrenia, en la depresión, puede afectar también a la disfunción neurocognitiva. Puede afectar a mayor infecciones, aquí podemos ver aquí pone infecciones como puede ser la influenza, que es el virus de la gripe, pero luego hablaremos del COVID y los estudios más recientes que hay, en tuberculosis, va a influenciar en mayor riesgo de asma, va a influenciar en mayor alteración cardiovascular, como puede ser una enfermedad coronaria habitual y también incluso también la hipertensión. Va a afectar a la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, colesterol, triglicéridos, entre otros. Puede afectar también en las mujeres en la preeclampsia, que es algo muy importante tener en cuenta. Va a afectar la osteoporosis, ahí seguramente que hay muchas mujeres que están tomando ya de por sí vitamina D porque su médico le ha sugerido por esa osteoporosis causada a partir de la menopausia. Debilidad muscular, osteoartritis, osteomacia, raquitismo, que es el extremo, que es esa deformación de los huesos que se producía antiguamente en los niños que trabajaban en la mina. Y también a nivel de enfermedades oncológicas, donde hay más estudios en cáncer de mama, pero también en cáncer de colon, próstata, páncreas y muchos otros. Y cada vez está habiendo más investigación, y yo en consulta lo suelo usar, en enfermedades autoinmunes, como puede ser enfermedad de Crohn, diabetes mellitus, como puede ser también artritis reumatoide, y en esclerosis múltiple hay una cantidad de estudios brutales. Todos los pacientes de esclerosis múltiple, estén como estén sus valores, tendrían que recurrir a suplementación de vitamina D, porque como os comentaba, tiene una vital importancia y es esencial tenerse en cuenta. Vale, seguimos. Muchas veces se considera una tontería la falta de vitamina D, no es ninguna tontería, como os he comentado, padecemos déficits severos que estamos teniendo en cuenta. Este es un estudio de 2016, donde el estudio se dice, ¿la deficiencia de vitamina D en Europa es una pandemia? Y sí, realmente ya afirman que es esencial garantizar los valores adecuados de vitamina D, si no se van a causar graves problemas en la salud humana. También tenemos que tener en cuenta que estos déficits pueden afectar en prácticamente todos los países. Este estudio de 2013. En Europa, por ejemplo, aquí habla de un 57 hasta 64% de sujetos que padecemos estos déficits. Yo soy uno de ellos. Llegando en países, por ejemplo, más del norte, hasta el 92%. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta que puede causar graves problemas en la salud. Ya hay investigación de diferentes tipos, como se ha podido comprobar, como a más déficit de vitamina D, mayor riesgo de ciertas enfermedades. Este es un estudio que hizo una comparación con cáncer de pecho, cáncer colorectal, enfermedad cardiovascular, diabetes y paratiroides. Valores bajos de vitamina D, mucho riesgo de enfermedades de estos tipos. A medida que va mejorando estos valores, va disminuyendo el riesgo de estas patologías. A vuestra derecha también podemos observar una reducción del riesgo de fracturas. Las personas mayores, con más déficit tengan de vitamina D, más riesgo de fractura y de rotura van a tener en sus huesos. En el cáncer, una vitamina esencial, es muy importante. Cualquier paciente de cáncer es esencial que se analice sus valores, luego veremos cómo hacerlo. Ya se ha podido observar lo mismo, a menor cantidad de vitamina D, mayor riesgo de incidencia de cáncer. Cuando va aumentando, esa incidencia va disminuyendo y podemos tener un efecto preventivo simplemente con su ingesta. Esto es una recopilación, es un estudio que podéis encontrar ya tanto en Facebook como en Instagram. Os puse esta imagen, cómo su déficit se asocia en muchas enfermedades. No repetiremos porque ya lo hemos dicho todo, sea cáncer, enfermedades neurológicas, cardiovascular, problemas de huesos, diabetes y también, como os decía, agresividad del COVID. ¿Qué es lo que vamos a ver? La influencia de la vitamina D en el COVID. Es esencial tener unos valores adecuados y correctos, si no vamos a tener graves problemas. Ya hay un estudio realizado en agosto de este 2020, como se ha observado que los pacientes que tienen mayor exposición al sol tienen más tasa de recuperación, simplemente exponerse al sol. Y aquí no mencionan propiamente la vitamina D, pero es la función principal por lo cual posiblemente hay esta tasa de recuperación en este tipo de pacientes. No es ninguna casualidad que hace años atrás, este es un sanatorio de Suiza, como los sujetos hospitalizados ya se ponían expuestos al sol sanándose y mientras se recuperaban de sus patologías. La aplicación del sol es esencial, es algo que tenemos que hacer todos porque va a causar graves problemas en la salud los déficits en estos aspectos. Aquí es otro estudio publicado en abril de 2020, cogiendo 212 sujetos de COVID. No es casualidad
que los pacientes leves, prácticamente asintomáticos, el 96% de ellos tenían valores adecuados de vitamina D. A medida que iban agravándose sus patologías, sobre todo en casos críticos o graves, había más déficits de este nutriente. Entonces tenemos que estabilizar de forma correcta estos valores y lo veremos como analítica, suplementos, lo veremos todo, no os preocupéis. Otro estudio muy reciente, el 9 de agosto, el 81% de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID tenían déficit de vitamina D, el 81%, o sea, prácticamente todos los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tienen déficit de vitamina D. Y por si fuera poco, se hizo una comparación con los que tenían unos niveles menos de 10 nanogramos por mililitro. Vamos a hablar de los valores en analítica más tarde, pero el 50% de ellos es la tasa de mortalidad, mientras los que tienen los valores correctos, un 5%. O sea, realmente, simplemente mejorando los valores de vitamina D, se disminuye la incidencia, agresividad y mortalidad del propio COVID. Este es el mismo estudio donde se observa a mayor cantidad de vitamina D, menor tiempo de hospitalización y mayor supervivencia. Estudio reciente en España, no es un estudio realizado en otro país como son algunos de estos, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, realizado en pacientes graves ingresados por COVID. Curiosamente, los sujetos que recibieron vitamina D, solo el 2% tuvo que pasar a la UCI, mientras que los que no recibían vitamina D, el 50% tuvo que pasar a la UCI. O sea, estamos hablando de una reducción de un 96% de ingreso a la UCI en pacientes ya graves de COVID si ingieren vitamina D. Luego vamos a hablar cómo ingerirla en cada situación, lo vamos a comentar, no os preocupéis. Este es otro estudio un poco más complejo, también muy reciente, de este agosto de 2020, donde relaciona cómo la vitamina D puede repercutir en todas las funciones inmunológicas. De la misma forma que una alteración en los receptores de angiotensina, que son unos receptores donde el COVID se entra dentro de ellos, por decir una forma, hace prácticamente lo contrario. O sea, la vitamina D nos va a ejercer un efecto antiinflamatorio y regulador del sistema inmune, mientras que estos receptores nos hacen un efecto inflamatorio y en esos receptores se une el propio COVID. Otro estudio interesante mostrando completamente otra vez lo mismo, los niveles séricos, que luego miramos cómo analizarlo, no os preocupéis, de vitamina D, se relacionan con más casos, o sea, más facilidad de contagio a los pacientes bajos de COVID. Mayor mortalidad nuevamente en nuevas gráficas y nuevos estudios muy recientes todos ellos, y este es un estudio interesante también, no se ha realizado en España, es otro, donde se ha podido observar, imaginaros qué dosis, que eso no lo vamos a hacer nunca, yo nunca voy a pautar esas dosis, pero en este caso sugirieron en dosis de 200.000 a 300.000 unidades de vitamina D, consiguió reducir esa agresividad. ¿Por qué no se tiene en cuenta esto en los hospitales? Lamentablemente es una sustancia muy barata. Y aquí podemos ver cómo esto es el virus, hay diferentes tipos de membranas y proteínas, la vitamina D tiene la capacidad de unirse en estas funciones. Y por último ya decir que hay un estudio también muy reciente como no solo la vitamina D va a influenciar en el COVID, en cualquier tipo de virus respiratorio, gracias a su efecto antimicrobiano, y no solo a nivel respiratorio, como puede ser por ejemplo un virus sincicial, un virus de la gripe, el coronavirus, sino otro tipo de virus no respiratorios, como puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el virus de la hepatitis y el virus del dengue, repitiéndose de nuevo todo tipo de virus y su repercusión en la vitamina D. En algunos casos va a mejorar la tasa de recuperación, en otros va a disminuir la respuesta inflamatoria, en otros casos pues puede afectar, por ejemplo, en la situación y en los mecanismos de evolución de esta patología, o sea, va a verse relacionado con diferentes tipos de casos. Aquí, por ejemplo, son virus de todo tipo, respiratorios, hepatitis, el dengue, una diarrea causada por un rotavirus, o sea, pueden modular cualquier proceso viral que tengamos en nuestro día a día, no es una situación en la que estamos. Yendo a lo importante, ¿qué valores en analítica tenemos que tener? Es algo que muchas veces me preguntáis, ¿cómo podemos saber a cuánto estamos? Que eso es la mayor preocupación en muchas ocasiones, es lo que vamos a valorar a continuación. La vitamina D se puede medir de varias formas, estaría la forma más habitual, si vuestro médico le pedís que os analice, siempre se suele analizar esta de arriba, que es la 25OH, que es el calcidiol, es la forma inactiva. A mí es la que me gusta más medir, o sea, realmente es la que suelen medir los médicos, y yo si tengo que pedir a alguien que se analice y que lo valore si su propio médico se lo puede hacer, si no, pues hacer por privado una mutua o por un laboratorio privado. Es la que me gusta más, ¿por qué? Porque son las reservas que nuestro cuerpo tiene de vitamina D, es la cantidad que tenemos almacenada, que al fin y al cabo es lo que nos interesa saber. Hay otro valor que es el 1,25, que es la forma activa de ella, que es el calcitriol. Esta ya sería la que ha pasado por el riñón, o sea, sería la última fase, ya es la forma más activa, que serían los requerimientos y usos. ¿Qué sucede? Que hay muchas personas que tienen esta vitamina en los valores, la 1,25, que es la activa,
en unos valores correctos. ¿Por qué? Porque su cuerpo está intentando usarla y, como hemos dicho, forma parte de más de 1000 genes. O sea, prácticamente tenemos receptores por todo nuestro cuerpo. Es normal que se esté funcionando y esté metabolizándose en nuestro cuerpo. De ahí que esto es un valor que muchas veces sale correcto. Lo más habitual en la medición sería, como os decía, los valores de 25 OH, que es lo más habitual, repito, a nivel médico de analizar. Los parámetros convencionales del 25OH se pueden medir en dos formas, en nanogramos por mililitro o nanomoles por litro. A mí siempre el que me gusta más y más habitual suele ser esta de aquí, en nanogramos por mililitro. Los parámetros convencionales consideran deficiente, ahí sale el famoso asterisco que vemos en las analíticas cuando hay un problema, cuando está a menos de 10. Se dice insuficiente, pero no se considera su suplementación en la mayor parte de casos cuando está de 10 a 30 nanogramos por mililitro. Se considera suficiente de 30 a 100 y tóxico a partir de 100. Yo personalmente, como os digo, el famoso asterisco sale en deficiente cuando es menos de 10. Si una persona está a 25 o a 21, como era mi caso, la primera vez que me analicé salía a 21, ahí no sale el famoso asterisco y no se considera que haya un déficit, y en muchos casos dicen, esto es normal, lo tenemos todos, no hace falta suplementarse. No. Ahora veremos que desde nuestro punto de vista sí que hay un déficit en esta situación. Estos serían los parámetros integrativos, los parámetros que nos gustarían que se tuvieran en cuenta. Cuando hablamos de nanogramos por mililitro, siempre y cuando estemos por debajo de 30 nanogramos por mililitro, hay un déficit importante que va a afectar en el riesgo de muchas enfermedades, como ya hemos visto. Entonces tenemos que tener unos valores más adecuados. Sus valores suficientes, en la mayor parte de casos, es cuando la analítica nos sale de 30 a 60 nanogramos por mililitro, serían los valores adecuados. Sí es verdad que en ciertas patologías, como puede ser un COVID o en otras enfermedades, un asma o una esclerosis múltiple, lo ideal sería tener rangos más grandes, de 60 a 100. Entonces tenemos que tener en cuenta que los valores, como veis, aquí yo digo que es deficiente a partir de 30, inferior, cuando ellos es a partir de 10. O sea, como mínimo tenemos que estar a 30, si estamos entre 30 y 60, lo ideal sería unos 40-50 por norma general, ya está bien. Pero en patologías y en enfermedades graves lo ideal sería que estuviéramos entre 60 y 100 nanogramos por mililitro en los valores de analítica, que es un valor, un parámetro que podemos pedir en todos nuestros médicos, que no suele haber ningún problema y nos lo van a agradecer si nos suplementamos y ayudamos, ya que en esta situación, si mejoramos esos valores, vamos a disminuir el riesgo de ciertas enfermedades. ¿Cómo vamos a administrar la vitamina D? Una de las preguntas que me habéis hecho más, ¿qué pasa si estoy bajo? Ahora sabemos con estos valores si estamos bajos o no, ahora hace falta saber ¿cómo lo subimos? Normalmente pensamos tomando el sol. Y sí, realmente el sol puede influir, pues nos vamos a poner como este de aquí. Aunque parezca una broma, este es achicharrado, se ha quemado. No es la opción quemarse y absorber con totalidad la vitamina D, porque esto puede ser contraproducente. Esa quemadura que se ha producido este hombre aquí va a causar radicales libres en su cuerpo. Entonces, para obtener la vitamina D es necesario exponernos al sol un mínimo de 20 minutos al día, sin protección solar, porque si no, no vamos a absorberla, y cuanto más superficie tengamos, mejor. Solo brazos y solo la cara, pues será poco. Si estamos sin camiseta, por ejemplo, se absorbe mucho más la vitamina D. El momento ideal para tener un mejor aprovechamiento es cuando el sol está alto, que sería mediodía. Sí es verdad que a mí no me gusta que toméis el sol en esa hora. ¿Por qué motivo? Porque puede ser contraproducente. Entonces nos tendríamos que proteger. O sea, a lo mejor sería tomar el sol en las primeras horas de la mañana, en las últimas cuando no va a producir esos radicales libres, esa exposición solar agresiva, sobre todo en momentos de invierno. Como os decía, en esta situación se tendría que tener y vigilar. Y también hay que tener en cuenta que las personas de piel oscura, como hemos mencionado, necesitarían el doble de tiempo para cubrir esas necesidades, ya que no van a absorber tan correctamente esa vitamina D. Los protectores solares, como os decía, si son protectores solares de farmacia, que a veces hay algunos que llevan un montón de parabenos y de químicos, se tiene que tener precaución, siempre buscar un protector solar de la máxima calidad, libre de parabenos, para momentos donde no vamos a hacer esa absorción del sol para la vitamina D, en momentos sobre todo al mediodía, porque la gente que habitualmente está desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde en la playa, por ejemplo, expuestos al sol, eso se tiene que vigilar y tener cierta precaución, por supuesto. También tenemos que tener en cuenta que a pesar de que tenemos el sol, hay mucha gente que está súper moreno, que hace un montón de aplicación de sol sin pomadas y sin nada, y está bajo. Ya hemos visto muchas de sus consecuencias antes en la anterior gráfica. Aquí hay un pequeño ejemplo como en la zona epidérmica, el sol, que son fotones sobre todo de rayos ultravioleta, lo que producen es un compuesto que es el 7-dehidrocolesterol, que eso se va a transformar en la previtamina D3. Y luego, posterior, nuestro cuerpo tiene la vitamina D. Ya hemos dicho, se metaboliza en el hígado y luego en el riñón para hacer su forma activa. En el riñón ya decide qué hacer, si para el intestino, si para nuestros huesos, para nuestras paratiroides, para diferentes lugares. Tenemos que pensar que si hay
una disfunción de estos órganos, que todos tenemos normalmente una disfunción intestinal en más o menor medida, y una disfunción hepático-renal con la cantidad de tóxicos que hay en la actualidad, pues puede ser que muchas personas padezcan que esos tóxicos estén repercutiendo en nuestros órganos. Entonces, eso ya hace que nos absorba correctamente la vitamina D, y a pesar de muchas personas estar expuestas al sol, siguen teniendo déficits severos. Otro problema puede ser que, a pesar de que tomamos el sol, puede influenciar la carencia de ciertos minerales. Ya se ha podido observar en múltiples estudios como el magnesio, la vitamina B2 y B3, B de Barcelona, pueden influenciar que nos absorba de forma correcta y adecuada estos nutrientes. En otras ocasiones, cuando he hecho charlas de carencias nutricionales, hemos visto que tenemos déficits en general de la mayor parte de nutrientes. Mediante alimentación también podemos ayudarnos en la vitamina D, o sea, es algo que es importante. Muchas veces, aquí os lo he puesto para que tengáis en cuenta, a veces si miráis qué cantidad de vitamina D lleva un nutriente, está puesto en microgramos. Pensar que un microgramo son 40 unidades, porque cuando hablamos de suplementos, normalmente se decide tomar ciertas unidades que luego lo veremos. Normalmente, como podemos ver en esta imagen, suelen ser alimentos grasos, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble. También lo contienen los champiñones, pero luego hablaremos de ello. Diferenciar dos tipos de vitamina D. El ergocalciferol es la vitamina D2, que es de origen vegetal, por lo tanto, de champiñones, la mayor parte de ellos. Y el colecalciferol, que es D3, que son la mayor parte de suplementos, son de origen animal. Son dos moléculas distintas, por norma general se absorbe mucho mejor lo que sería la vitamina D3, que es el colecalciferol, tiene una mayor absorción y biodisponibilidad por norma general. Aquí tenemos qué alimentos son más ricos en vitamina D. Tenéis una lista, lo podéis consultar luego, ya que el vídeo va a quedar grabado, no sé si siempre, pero una semanita seguro que lo dejamos. Alimentos con mucha riqueza en vitamina D, sobre todo es el aceite de hígado de bacalao, tenemos diferentes tipos de pescado, como sus 100 gramos nos pueden aportar unas 1000 unidades, por ejemplo en el caso del bonito, del arenque, del atún fresco, no en lata, ya que en lata, como podemos observar, tiene menor cantidad. El langostino tiene una buena parte, si es verdad que tomar 100 gramos pues puede ser más difícil que con un atún o con un salmón. Tenemos luego también ciertos hígados de animales, de pollo, de ternera, tenemos la mantequilla, ciertos quesos, tenemos ciertos alimentos que van a tener los huevos, por ejemplo, sobre todo los huevos, lo que tiene mayor contenido en vitamina D es la yema, y con dosis súper altas, que eso ya es difícil llegar a ellos, sería sobre todo el caviar y las angulas. El problema es que son alimentos muy caros y que llegar a 100 gramos pues cuesta. Y también, en último, sobre todo para los vegetarianos, que todo prácticamente es de origen animal, los champiñones que han sido expuestos al sol o a rayos ultravioleta. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, por ejemplo, 100 gramos de champiñones expuestos al sol tienen 400 unidades de vitamina D, pero si no se han expuesto al sol y ni a rayos ultravioletas, prácticamente tendrán solo 40, 10 veces menos de él. Entonces hay ciertos alimentos que los contienen. A pesar de eso, no suele ser suficiente para llegar a los valores adecuados, pero comer variado este tipo de grasas saludables, muchas de ellas, y los champiñones, que es un alimento fantástico y del reino vegetal, va a ayudar a que no haya esos déficits tan severos en la población. Justamente, no estoy diciendo que se tenga que hacer, porque a mí no me gusta, pero también uno de los factores que ha habido, aparte de la disfunción hepático-renal e intestinal, hemos dejado de comer el animal en su forma entera. Antiguamente se comían todas las vísceras. Eso ha podido repercutir, ya que, como vemos, los hígados tienen principalmente estos nutrientes en una buena cantidad. Alimentos que encontramos fortificados, no es que lo lleven propiamente dicho, se encuentran en el mercado, alimentos como el queso, cereales, sobre todo lácteos y bebidas vegetales enriquecidas con vitamina D. Eso no es que ese nutriente sí que lleva el queso y los lácteos llevan, pero a veces se enriquece aún con mayores dosis de vitamina D. Y algo interesante, que no es que se haya enriquecido, sino es que lo que se ha hecho es que en su forma de cultivo han absorbido más vitamina D, las setas y la levadura nutricional. Los que no conocéis la levadura nutricional, a mí me gusta mucho usarlo en personas veganas y vegetarianas. Es una levadura, es un hongo inactivo, o sea, se puede tomar incluso cuando hay cándidas. Es la Saccharomyces cerevisiae. Es como una levadura de cerveza, que no es lo mismo, pero para que nos entendamos, como un copo que sabe a queso, está muy rico y es apto para veganos, aportándonos mucha cantidad de vitaminas del grupo B y proteínas. Pero además, algunas de ellas lo que hacen, les aplican rayos ultravioleta, como sucede con los champiñones, y en este caso tienen una mayor producción de vitamina D. Simplemente con 10 gramos de levadura nutricional enriquecida con vitamina D, que os digo, este hongo lo han hecho crecer con unas luces específicas,
pueden tener 1.200 unidades de vitamina D, que está muy bien. Y lo que suelo usar, y en mi situación hago a diario, es suplementarse. A mí siempre me gusta decir, la mejor suplementación es una buena nutrición. Sí, pero en algunos casos a veces no llegamos a esos requisitos. Entonces tenemos que recurrir a una pequeña ayuda. Entonces vamos a ver qué tipo de suplementos usar. Lo ideal sería suplementarse cuando hay un análisis. O sea, es una vitamina liposoluble, tenemos que saber cómo está, porque no la meamos en un día ni en dos. Lo ideal sería conocer esos valores y dependiendo de eso ajustaríamos más la dosis. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que suelo usar yo dependiendo de esos valores que hay. No es que sea lo correcto, cada maestro con su truquillo, pues puede ser una opción. Si no tenemos un análisis, y en estos tiempos, por ejemplo, de invierno, que no estamos expuestos al sol, en tema de resfriados, gripes, entre otros, podemos valorar un uso de 100 a 2.000 unidades, de 1.000 a 2.000 unidades. Los suplementos, todos os ponen qué unidades lleva cada cápsula o cada gota, eso no os preocupéis. Pero repito, lo ideal sería hacer un análisis para poder tener una idea. La dosis que os pondré a continuación sería, dependiendo de esos valores de analítica, y luego si se puede ser valorar a los 2 meses para saber si nos estamos quedando cortos o estamos haciendo demasiado, o estamos haciendo la dosis adecuada y correcta, ya que cada persona tiene una absorción y una biodisponibilidad distinta. Tenemos que saber cómo está evolucionando, sobre todo cuando hacemos una dosis de tratamiento. Si la persona tiene menos de 10 nanogramos por mililitro, o sea, que es lo que hemos dicho antes, que desde mi punto de vista hay un déficit excesivo, se podrían tomar 6.000 unidades al día, que es una dosis ya bastante alta. Si estamos de 10 a 30 nanogramos por mililitro, que aquí para mí sigue siendo un déficit importante y severo, 4.000 unidades al día. Cuando estamos de 30 a 60, que es lo que hemos dicho, unos valores suficientes, correctos, adecuados, cuando no hay patología, simplemente queremos prevenir y evitar ese riesgo que aumenta por sus déficits, con 2.000 unidades al día está bien, y es lo que me tomo a diario por norma general. Y en patologías graves, que como hemos dicho tenemos que tener unos valores más adecuados, ni que estemos entre 60 y 100, puede ser interesante tomar 1.000 unidades al día. En teoría, entre 60 y 100 hemos dicho que son valores adecuados y perfectos, o sea, ya es suficiente. Pero en patologías yo seguiría tomando 1.000 unidades para mantener y sostener esos valores. Y luego, sobre todo, sí que es importante no tomar en situaciones cuando haya más de 100 nanogramos por mililitro, porque ahí puede ser tóxico, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, repito, si no tenéis ningún análisis, de 1.000 a 2.000, más no toméis, pues tenemos que saber esos valores. Y luego, depende de esos valores, decidir esa toma. Con más altos de vitamina D, menos toma vamos a tomar, por supuesto, eso es lógico y claro. En muchas ocasiones se me pregunta qué tipo de suplementos vamos a hacer y nos va a ayudar. No os preocupéis por la vitamina K, que ya yo lo tengo preparado para hablarlo en la charla. Las preguntas que hicisteis en muchos posts las anoté y están aquí aplicadas. Nosotros ahí desde PAMIS Vitae hicimos una de ellas, que hay muchos, hemos diseñado, nosotros somos especialmente, nos hemos dedicado al mundo de las plantas medicinales, a las plantas frescas, a lo que es las infusiones de diferentes tipos, pero desde hace aproximadamente unos 3 años hemos empezado con suplementos fitoortomoleculares. Hemos intentado diseñar algunas fórmulas no, como la vitamina D es simplemente un ingrediente, pero también hemos diseñado varias fórmulas específicas en diferentes situaciones, que como son fitoortomoleculares porque intentamos complementar plantas con tratamiento ortomolecular, que son vitaminas, minerales y otras sustancias. La vitamina D no es ninguna mezcla, no es ningún secreto. Hemos hecho una vitamina D que es un colecalciferol, que es la vitamina D3, en esta situación 2.000 unidades por cápsulas, que en la mayor parte de vitamina D se extrae, y la nuestra también, de la lanolina, que esto es de la lana de la oveja en esta situación. Es apta para personas que tengan intolerancia al gluten y también para personas que tengan intolerancia a la lactosa. La mayor parte de vitamina D, como os decía, se extrae de la lana de la oveja. Entonces, normalmente se suele dar ese tipo, colecalciferol de origen lanolina, y en este caso nosotros trabajamos con esa dosis. Ahí se tendría que adaptar la dosis dependiendo en cada situación una ingesta u otra. Si hay personas que me dicen, pues yo solo quiero tomar 1.000 unidades al día, ¿cómo lo hacemos? Una pastilla, un día sí, un día no, porque es una vitamina que se acumula en nuestro organismo. Las personas que sean veganas pueden encontrar vitamina D3, que como os he dicho, la D3 es más absorbible que la D2, que la D2 es de los champiñones, por ejemplo, que es vegetal, pero también hay colecalciferol extraído del líquen. El líquen son estos organismos que surgen entre la simbiosis, podríamos decir, entre un hongo, una alga, es un ser vivo peculiar realmente. Pues este ser vivo también se puede extraer la vitamina D3. Yo no suelo usarla, a no ser, como os digo, que la persona sea vegana. Por norma general, lo más habitual es de la lanolina, que es lo más típico. Y también se encuentra la forma en D2, que como os decía,
también es apta para vegetarianos porque es del reino vegetal, tiene una disponibilidad un poco inferior, pero en algunas situaciones se puede valorar también en personas veganas, que se suele extraer del cornezuelo de centeno. El cornezuelo es un hongo en esa situación que es como un parásito prácticamente de ciertos tipos de especies, principalmente del centeno. Y ahí también sintetizan esta vitamina D2, que repito, por norma general la suplementación es con vitamina D3. ¿Por qué? D2, ergocalciferol, D3, colecalciferol, que normalmente es lo que se absorbe mejor. A nivel médico, ¿qué nos suelen proponer cuando hay déficits severos o en mujeres con osteoporosis? Es muy habitual, el hidroferol o el Deltius. Si me dijerais qué es mejor, qué experiencia yo he visto en analíticas, a mí me gusta más dar lo que es el colecalciferol, que es la forma inactiva. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no da así la forma activa? Para espabilar a nuestros órganos, sobre todo hígado y riñón, a que se espabilen a hacer estas funciones bioquímicas para nuestro cuerpo y que él tenga esas reservas para luego recurrirlas o usarlas cuando crea oportuno y necesario. El hidroferol es la forma activa, el calcifediol. Deciros que yo he visto personalmente en analíticas subidas más rápidas de vitamina con hidroferol que con el Deltius. Pero yo me gusta más usar, como os decía, el colecalciferol, que yo no uso el Deltius porque es un tratamiento médico y de farmacia, usamos solamente productos de dietética, no la nuestra, o sea, encontraréis de cualquier marca, o sea, se encuentra en cualquier lugar, o sea, en cualquier dietética, incluso farmacias, se encuentra de un sinfín de marcas, cualquier laboratorio tiene vitamina D y casi siempre es lo mismo, es un colecalciferol extraído de la lana de la oveja. Además, a nivel médico, si os fijáis, son dosis muy altas en el Deltius, 25.000 unidades. A nosotros, siempre, los que nos dedicamos al mundo de la salud integrativa, nos gusta más usar dosis más pequeñitas y a diarias. Y justamente ya se ha podido observar en algunos estudios. Aquí, por ejemplo, es una investigación que se realizó en el año 2008, donde daban 600 unidades al día o, esto multiplicado por 7 son 4.200 a la semana, o mensual 18.000, que esto es lo que es el hidroferol. Es mucho más biodisponible y más fácil de absorber dar la misma dosis repartida a diaria que no un chute mensual o cada 15 días como se suele hacer a nivel farmacológico con estos dos medicamentos. Entonces a nosotros por eso nos gusta más usar dosis pautadas y que vamos a dosificar mejor y a diario, que creemos que tiene una mejor biodisponibilidad, y los estudios demuestran cómo los niveles plasmáticos suben más fácilmente con ingesta diaria que no semanal y por supuesto que no mensual, además de no producir una sobrecarga a nivel hepático, renal, intestinal, que hemos visto que son sus vías de metabolización. ¿Es necesario unirse a la vitamina K2? Una pregunta que me habéis hecho continuamente. Vamos a ver, puede ser interesante en algunos casos, sin dosis altas, pero previamente os quiero decir que la seguridad de los suplementos de vitamina D es clara. O sea, muchas veces con la vitamina K2 es por el miedo de si va a producir un exceso de calcio. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio del 2019 donde en 5.110 pacientes se suministró 100.000 unidades de vitamina D en esta situación mensual, que son 3.333 unidades al día. En ningún caso afectó en el riesgo de cálculos renales o de hipercalcemia. Y esto es una dosis, como hemos dicho, de 3.000 unidades, que bueno, antes hemos hablado que en algunos casos damos 6.000, pero en déficits severos. En 3.000 es una dosis ya buena diaria. Vamos a ver un estudio con mayor dosis y relacionado con la hipercalcemia. En esta situación dieron dosis diarias de vitamina D de 5.000 a 10.000 unidades al día, o sea que son dosis ya mucho más altas, que por ejemplo en un paciente de COVID grave se podría dar esa dosis durante 10-15 días para intentar ayudar a su recuperación y su agresividad. En caso de, por ejemplo, de pacientes que recibieron 5.000 unidades, que fueron 36 durante un año, o sea una dosis muy alta durante mucho tiempo, en ningún caso produzco una alteración en la hipercalcemia, de la misma forma que los pacientes que recibieron, que fueron 78, 10.000 unidades, que esto les subió más los valores, pues está claro, ninguno de ellos padeció enfermedades causadas por hipercalcemia. Aquí podemos ver, no se informaron casos de hipercalcemia inducida por la vitamina D. Además, observando grandes mejorías en enfermedades como el asma, tuberculosis, entre muchas otras, como ya se usó en su día para la tuberculosis. Para mí es mucho más importante que la vitamina K, que es lo que íbamos hablando de ello, o sea, la vitamina K se da para evitar el riesgo que haya de acúmulo de calcio. Para mí es más importante darlo conjuntamente con magnesio. Además, el magnesio es un mineral que interviene en muchos mecanismos, supongo que lo conocéis para huesos, articulaciones, músculos, tics, calambres, contracturas. ¿Cuál es el músculo más importante? El corazón, o sea, que realmente tiene muchos beneficios para la salud humana. En esta situación, el magnesio, por ejemplo, en un estudio realizado en 2018, ya se ha podido observar cómo se recomienda siempre que tomemos vitamina D con magnesio. ¿Para qué? Porque va a influir en la regulación de la homeostasis del calcio, vamos a hacer que absorbamos mejor calcio y los fosfatos.
influyendo así en el funcionamiento correcto de esos huesos. Además también que todas las enzimas que se metabolizan la vitamina D van a requerir magnesio, luego vemos una gráfica muy chula que tiene que ver con ello. Esta es la gráfica que os decía, como os decía, el estado óptimo de magnesio va a ser importante para optimizar la vitamina D. Déficit de magnesio posiblemente se asocia a un déficit de vitamina D. Y el magnesio nos sirve pedirlo en la analítica, como se hace muchas veces en los profesionales, porque el magnesio no se acumula a nivel plasmático, se acumula en los tejidos, en el corazón, en el músculo, en el cerebro, en diferentes de ellos. Y no sirve de nada medirlo, porque nunca saldrá bajo y muchas veces hay esos déficits. Este es un estudio muy bueno, en 2018, eso es la metabolización de la vitamina D, cuando tenemos vitamina D que primero pasa por el hígado, primero ya necesita magnesio para poder convertirlo y que luego pase al riñón. Y en el riñón, para que realmente pueda formarse en su forma más activa, en 4 de sus enzimas renales repercutirá el magnesio. Entonces el magnesio es clave para la absorción correcta de vitamina D. Pero no solo eso, el magnesio no solo va a influenciar en que se absorba mejor. Un estudio interesante demostró que en los sujetos con déficits de vitamina D y magnesio tienen mayor mortalidad, y eso se asocia más sobre todo cuando hay los déficits de los dos nutrientes, de vitamina D y de magnesio. Y además el magnesio, que esto lo tenía aquí, pasamos luego después de la vitamina D, el magnesio ya se ha visto en diferentes estudios también que pueden causar una falta de vitamina D, un déficit de magnesio severo, o sea, es el pez que se muerde la cola, tenemos déficit de uno, tenemos déficit del otro, luego el otro, continuamente se están sobrealimentando esos déficits. Como hemos dicho, el magnesio va a implicar esa homeostasis del calcio. El magnesio es un mineral clave, nos gusta un montón usarlo y valorarlo en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque es un cofactor de cientos de enzimas. Además está involucrado en muchas vías fisiológicas, desde la producción de energía, ATP, en degradación de proteínas, entre muchas otras cosas. Y regula la absorción y asimilación del calcio. ¿Debido a qué? Porque suprime la acción de la paratormona, que cuando se suele dar con vitamina K2 es por el miedo de que la paratormona pueda influenciar en el exceso de calcio retenido en nuestro cuerpo. Pues el magnesio también va a suprimir esa acción de la paratormona, hormona que va a aumentar la resorción ósea y también los estímulos de los osteoclastos, que son las células del hueso, para degradar a posteriori el hueso. Esto de la resorción ósea, aquí lo tenemos, es el proceso por el cual estas células óseas van a intentar eliminar de nuestros huesos esos minerales, haciendo que poco a poco se vaya haciendo más poroso, que es lo que sucede en la osteoporosis. Entonces, ¿la vitamina K2 es necesaria? Yo no suelo usarlo conjuntamente con K2, excepto en pacientes que tengan que tomar mucha dosis y a largo plazo, o que ya han tenido riesgos de hipercalcemia. Entonces, ¿la K2 se puede tomar sí o no? Es una vitamina que tenemos que tener un poco más de precaución, ya que tiene un efecto coagulante. Con la vitamina D o el magnesio hay menos problemas en esta situación. Entonces, si no tenemos tomarlo con la vitamina K2, ¿qué es obligatorio tener en cuenta? Cuando tenemos vitamina D en alta dosis, en dosis de 2.000, 3.000 unidades por día, no pasa nada. En altas dosis es importante beber mucha agua para que el riñón pueda filtrar correctamente esos minerales, también el calcio. Evitar los alimentos ricos en calcio poco biodisponible, como son los lácteos, que es lo que siempre se ha promovido por la industria alimentaria para fortalecer los huesos, cosa que está comprobado como no es así bien, y luego sobre todo el magnesio. En algunas situaciones sí que la K2 puede ser interesante, como os decía, en riesgos de hipercalcemia, se puede valorar, por ejemplo, en personas que van a hacer una dosis muy alta para un tratamiento no preventivo para subir la vitamina D, sino tratamientos que van a tener efectos terapéuticos, valorar en sangre en analítica el calcio total y el ionizado, para luego saber también, y la paratiroides, para saber cómo está funcionando todo. Y sí que es verdad que la vitamina K2 en algunos casos puede ser interesante, ya que va a activar lo que es la MGP, que es la proteína GLA de la matriz, que esto lo que hace es evitar que haya calcificaciones en los vasos sanguíneos, que muchas veces sucede que cuando hay un exceso de calcio en los vasos sanguíneos hay mayor riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo. Y también va a activar lo que es la osteocalcina, que es la proteína que va a promover la acumulación de ese mineral en los huesos y que no esté presente en el torrente sanguíneo, que puede ser contraproducente en algunos casos. Entonces, ¿dónde se puede sugerir la vitamina K2? En patologías cardiovasculares severas, sobre todo vigilando que no tengan problemas de coagulación, porque como os he dicho, la vitamina K es coagulante y sobre todo en casos de dosis altas. En dosis comunes yo no suelo usarlo, pero bueno, puede ser una buena opción para la gente que queráis recurrir a ello. Deciros también que desde PAMIS Vitae diseñamos justamente un magnesio que no tiene nada que ver con la vitamina D. Bueno, hemos hablado que interviene en su función. Estos productos se usan normalmente para huesos, articulaciones, músculos, en diferentes situaciones. Es un magnesio de alta calidad. Hemos usado dos de los formatos más biodisponibles que se ha comprobado el magnesio, como es en forma de citrato y de bisglicinato de magnesio. Pero además hemos incorporado dosis pequeñitas de vitamina B6, D3, que son poquitas, solo son 300 unidades. Eso no sube la vitamina D.
porque es una dosis mínima. Vitamina C y zinc. Todas estas vitaminas, excepto el magnesio, que es un mineral, y el zinc, que es otro mineral, pero bueno, esto que lo acompaña no es para esos efectos terapéuticos que nos pueda ejercer la vitamina D, el zinc, la B6 o la C. Son cofactores, porque tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos, todos los nutrientes tienen sinergia entre ellos. Ya hemos hablado que la vitamina D, para que se absorba mejor, requiere magnesio, requiere vitamina B2, requiere vitamina B3, en algunos casos la K2 puede ser interesante. El magnesio, para permitir que haga más efecto por las funciones óseo-musculares articulares, requiere estos cofactores y precursores de su biodisponibilidad. Y la verdad que es un producto que estamos muy contentos porque está dando buena respuesta terapéutica. Simplemente hablaros de ello, que puede ser interesante en algunos casos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Tenéis las redes sociales, tanto mías particulares como las de PAMIS Vitae. Vamos subiendo mucha información.